La emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y las restricciones de movilidad que implementó el gobierno como medida para contener la propagación de esta enfermedad ocasionó que muchas empresas y negocios tuvieran que cerrar, originando la pérdida de miles de empleos en los hogares colombianos. De acuerdo con cifras reveladas por el DANE, durante el año 2020, 3.6 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza monetaria. Como medida ante esta situación, el gobierno implementó una política pública que consistía en la creación de un programa de transferencia no condicionada denominado Ingreso Solidario. Esto lo hizo mediante el decreto legislativo número 518 del 4 de abril del 2020. El objetivo de este programa era apoyar económicamente a cerca de 3 millones de hogares colombianos que estaban en situación de pobreza y vulnerabilidad y cuyos ingresos provenían principalmente de actividades informales y que no eran beneficiarios de programas sociales, transferencias monetarias condicionadas, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y devolución del IVA. De acuerdo a cifras reveladas por el DNP, el programa tuvo una inversión aproximada de 18.7 billones de pesos. Esto ha generado diversas opiniones. De acuerdo a una investigación que realizó el mismo Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, pudieron concluir que el programa garantizó a los hogares más golpeados por la pandemia mantener un nivel básico de ingresos. Aunque con este subsidio no se incrementó significativamente el consumo de alimentos en los hogares que perdieron sus ingresos a causa de la pandemia, sí se logró mitigar este impacto en la disminución de sus ingresos laborales. Otro impacto positivo fue que incentivó los indicadores de escolaridad en los niños, no desincentivó la participación del mercado laboral y por último incentivó la inclusión financiera. De acuerdo a estas razones, los impactos positivos que tuvo esta política pública para mitigar los choques de ingresos laborales y alimenticios ocasionados por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, de acuerdo a las razones expuestas anteriormente, para algunos analistas, este tipo de programas efectivamente ayudan a mitigar los choques de ingresos laborales y alimentarios ocasionados por la pandemia del COVID-19 y ayudan a reducir la caída en la pobreza de los hogares vulnerables más golpeados por su presencia en Colombia. Pero al contrario, para algunos analistas, este tipo de subsidio se vuelve insostenible con el tiempo y afecta en gran manera las finanzas públicas del país, incrementando el déficit fiscal y eleva el índice de inflación por el incremento de precios en los artículos de la canasta familiar, como efecto de la crisis económica que dejó la pandemia. En este video vamos a entrar a analizar el impacto de este programa Ingreso Solidario en las finanzas públicas del país y en la economía colombiana. En épocas de pandemia, el gobierno tuvo que replantear sus políticas fiscales y en este caso poner en práctica la política fiscal expansiva. Para este caso, tuvo que intervenir con recursos a través del cargo que se tenía del Fondo de Mitigación de Emergencia, en este caso que es el FOME, e intervenir aproximadamente a 3.084.000 hogares, entregándoles una transferencia monetaria de 160.000 pesos mensuales. Eso fue para el año 2020-2021. En el 2021 se realizó la ampliación de esta intervención del programa Ingreso Solidario con la Ley 2155, en donde se buscó ampliar este beneficio a 4 millones de hogares, es decir, 1 millón más que en los 2 años anteriores, ampliando la transferencia de 190.000 hasta 500.000 pesos bimensuales. Estos pagos pues eran diferenciados de acuerdo al CISBEN que tuviera cada hogar, interviniendo aproximadamente
1.098 municipios a nivel nacional, de acuerdo a las cifras reveladas por el Departamento de la Prosperidad Social. Para cada año aproximadamente, en solo el programa Ingreso Solidario se liquidaron 11.5 billones, en donde aproximadamente para los 3 años se tienen en cuenta 34 billones aproximadamente. Sin embargo, no podemos desconocer que el gobierno nacional en su momento cumplió con el objetivo en materia social y económica, buscando una reactivación para el segundo semestre del año 2022. Sin embargo, pues esto genera un déficit fiscal para el gobierno nacional, teniendo en cuenta que pues esta participación o intervención que realiza el Estado, pues lo que buscaba era mitigar los efectos de la pandemia en cuanto a salud, educación, que era la deserción escolar, y en temas de alimentación, pues porque lo que se buscaba era la intervención de hogares en extrema pobreza y vulnerabilidad y fortalecer en este caso el sistema inmune frente al virus que en este momento el país estaba viviendo. En épocas de pospandemia, lo que se busca es implementar una nueva estrategia a través del programa Familias en Acción, que se llamará Renta Ciudadana, como se pretende dejar implementado en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo unas corresponsabilidades que se tengan para cada hogar, ya que pues teniendo en cuenta la intervención que se realizó, el programa Ingreso Solidario era asistencialista, más no era una transferencia con condiciones. El programa Ingreso Solidario como política pública cumplió con el objetivo principal para el cual fue creado, de apoyar económicamente a cerca de 4 millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuyos ingresos provenían principalmente de las actividades informales. Además, el Estado debía garantizar un ingreso mínimo vital, generando impactos positivos y sociales como lo son el de permitir la continuidad escolar y acceso a la alimentación de todas las familias. Sin embargo, hubo un desorden financiero por parte de los colombianos, pues nunca habían enfrentado una ola pandémica, por lo cual se notó la falta de educación financiera. Las crisis que viven actualmente el mundo requieren de este tipo de políticas que ayudan a combatir la pobreza, pero se debe reevaluar su planteamiento, contemplando el impacto de este tipo de políticas en la economía y finanzas del país. Desde el Departamento de Prosperidad Social, después de la pandemia, se encuentra en un proceso de reorganización de estos programas con el fin de que existan unas corresponsabilidades u obligaciones que le permitan al hogar salir de la pobreza y no generar asistencialismo, ya que era lo que brindaba el programa Ingreso Solidario.